Celebramos en la Iglesia la fiesta de San Bernabé, una fiesta que verdaderamente nos tiene que llegar al corazón a todos. Como bien sabéis, él fue uno de los primeros cristianos de los que se hace referencia en el Nuevo Testamento. Y ciertamente la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, lo presenta como un verdadero apóstol. No en el mismo nivel que San Pablo, aunque fuera compañero suyo, pero considerado por la Iglesia con una distinción muy especial, aunque desigual que San Pablo. Y por supuesto no con la misma autoridad que el resto de los 12 apóstoles. Pero por supuesto lo importante, además de pedir su intercesión, encomendarnos a su oración ante Dios, es escuchar la palabra de Dios que se nos presenta en este día, que por supuesto, al menos en los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, hace referencia a este gran santo, a este gran apóstol. En aquellos días, gran número de creyentes creyó y se convirtió al Señor. Mirad, si algo nos tiene que llamar la atención de los primeros momentos de la vida de la Iglesia, es la alegría, el entusiasmo, la sorpresa, la novedad, la perplejidad. Dios que está haciendo maravillas en medio de estos hombres pobres, sencillos, torpes, sin grande formación, hombres y mujeres que, tocados por Dios, impactados por el encuentro con el resucitado, le van conociendo y quieren que todo el mundo le conozca. Esto es ser cristiano, dejarse encontrar por Cristo, dejarse transformar por Jesucristo, convertirnos en testigos de Jesucristo. Por eso llega la noticia a la iglesia de Jerusalén y mandan a Bernabé a Antioquía. Y al llegar él se asombra, ve la acción de la gracia de Dios y se alegró mucho. Es la nota característica de todo cristiano, es la inmensa alegría que produce no solamente el encuentro con Cristo, sino lo que Cristo hace en la vida de otras personas. Cuando él ve la obra del Espíritu, les exhortó a todos a seguir unidos al Señor, con todo empeño. Y como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. No os perdáis esta frase. Dice que él se llena de alegría por ver la acción de la gracia de Dios. Él no ha sido ni siquiera el transmisor de esa gracia. A él le han mandado a Antioquía porque Dios está obrando maravillas. Y mirad cómo define a este gran hombre. Qué bonito sería que se pudiera decir esto de cada uno de nosotros. Era un hombre de bien, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Qué cosa tan bonita, qué manera tan hermosa de definir a un creyente, a un cristiano, a un miembro de la Iglesia Católica. Un hombre bueno, un hombre de bien, una persona llena del Espíritu Santo y una persona llena de fe. Cuando una persona así llega a un lugar, ¿qué produce? Dice, una multitud considerable se adhirió al Señor. Es decir, quienes viven una vida bonita, quienes están unidos al Señor, quienes se dejan mover por el Espíritu Santo, produce que una multitud considerable se una a Cristo, se una al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Eran muy amigos, Pablo y Bernabé, eran compañeros. Lo encontró y entonces ¿qué hace Bernabé? Se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Es decir, ellos no solo son testigos de Cristo, sino que la fe no solo se testifica, sino se enseña. Hay que enseñar el contenido de la fe. Hay personas que se pueden saber el catecismo de carrerilla y no tienen ni idea de quién es Jesucristo. Hay personas que han tenido una experiencia fuerte en un momento de conversión, en un retiro, un tiempo litúrgico bienvenido, pero no saben nada de su fe. Tú les preguntas qué es la Trinidad, qué es la Eucaristía, qué son los sacramentos, qué es la Iglesia, qué es el sacerdocio, y no tienen ni la menor idea de nada. Entonces, la fe hay que enseñarla. Dice que se quedaron un año, fueron huéspedes de aquella iglesia, instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Es la primera vez que se usa esta expresión. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio, el Cireneo, Manaén, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Y termina con esta expresión tan bonita.
Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Estaban ayunando, estaban todos unidos, eran una comunidad, no eran individuos sueltos, no, eran una auténtica comunidad. Daban culto al Señor, glorificaban al Señor. ¿Cuánta gente a lo mejor se está planteando este verano irse de voluntariado y no tienen idea de quién es Jesucristo? Y buscan misiones, quieren ir con las monjas de la Madre Teresa, un montón de gente se va a Calcuta, otras misiones en Latinoamérica, etc. Yo a veces me quedo pensando, ¿pero qué irán a hacer? Pero si estas criaturas no tienen ni la menor idea de quién es Jesucristo, no tienen ni la menor idea quién es el Señor, ¿van como doctores o van como pacientes? Del alma, me refiero, porque para poner vendas y dar de comer, eso lo puede hacer un ateo. Entonces, ayudaban y daban culto al Señor. ¿Nosotros somos gente que nos dedicamos a esto? Y dijo el Espíritu Santo. Hablan del Espíritu Santo ya en los Hechos de los Apóstoles como una verdadera persona individual y diferente, porque lo es, del Padre y del Hijo. Y siendo una persona es capaz de hablar y se comunica. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Es decir, la iniciativa, la obra de la evangelización es obra del Espíritu Santo. Esto lo explica maravillosamente el Catecismo de la Iglesia Católica y esto lo explica maravillosamente las encíclicas sobre la obra misionera de la Iglesia. En el Concilio Vaticano II está Ad Gentes, el documento sobre las misiones, que es maravilloso. Está la encíclica del Papa Juan Pablo II, del San Juan Pablo II, sobre las misiones, que se llama Redemptoris Missio, y también recomiendo la carta preciosa del Papa, el documento precioso del Papa Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, Señor y dador de vida. Por eso, tener familiaridad con el Espíritu Santo, saber que Él es el que ha tomado la iniciativa. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a la que les he llamado. No dice aquí en este párrafo cuál es. Dice que volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. En el pasaje del Evangelio que se nos propone hoy, pero esta vez tomado del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, dice lo mismo, este anuncio evangelizador. Jesús que le dice a sus apóstoles, y si la Iglesia elige este pasaje evangélico para la fiesta de San Bernabé, es porque lo considera uno de estos apóstoles, aunque digamos que, por decirlo muy imperfectamente, de segunda generación. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos y echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Que no te tienes que preocupar por el mañana. Lánzate por los caminos de la misión. Lánzate por los caminos del Evangelio. Y esto está dicho para cada uno de nosotros, no solo para aquellos que son profesionales de la vida misionera de la Iglesia. No, esto está dicho para todos. Y todos tenemos que abrir el corazón para ir despreocupados de los bienes materiales, para poder ir a anunciar el reino de Dios. ¿Cuántas veces, sobre todo cuando he ido por primera vez a nuevas misiones, qué vas a hacer, dónde vas a vivir, dónde vas a comida, si te pones malo, qué vas a hacer? Y yo sinceramente siempre he dicho, no tengo ni la menor idea. Es más, ahora con esta cuestión del virus, que es el virus que da en Occidente, porque nosotros, ya lo he dicho 40 veces, tenemos todos los demás virus de la colección, si yo me pusiera enfermo allí, yo no sé a dónde iría. Porque medicinas no hay, vamos, yo creo que tengo más medicinas en mi casa con las 4 cajas que tengo de pastillas que las que pueda haber en el pueblo de Nandi, que es donde vivo actualmente. Por eso yo creo que es muy importante el pararse a pensar si nosotros vivimos con esta despreocupación evangélica, que no me importa el mañana, que viva con alegría el Evangelio.
Cuando entres en un pueblo o aldea, averiguad quién hay ahí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Y si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Es decir, es una iglesia en camino, es una iglesia con prisa, es una iglesia que no puede dormirse en los laureles. Es una iglesia edificada sobre los apóstoles, animada, vivificada por el Espíritu Santo, impulsada por los caminos de este mundo, para dar testimonio, sobre todo, ante el mundo del dolor. Y aquí lo resume el Evangelio de San Mateo, dice: los enfermos, los muertos, los leprosos, los endemoniados, y sobre todo insiste en dar gratis lo que hemos recibido gratis. Se puede cobrar por una misa, se puede cobrar por un servicio religioso, se puede cobrar de muchísimas maneras, se puede cobrar en agradecimiento. Tenemos que tener mucho cuidado de ser conscientes de lo que damos no es nuestro, no nos pertenece. No somos dueños, somos administradores de unos dones, en definitiva el don más grande, que es el Espíritu Santo, y tenemos que comunicarlo gratuitamente a los hombres, nuestros hermanos, porque el don no nos pertenece. Repito, somos administradores de unos dones, de los que un día daremos estrecha cuenta a Dios. Que las gentes, sobre todo las pobres gentes, sobre todo en la obra misionera de la Iglesia, nos vea como verdaderos servidores, que los dones que se nos han dado los ponemos al servicio de los hombres, nuestros hermanos. Nos precede en esta obra a todos, a Bernabé y a los mismísimos apóstoles, la Santísima Virgen María, la gran misionera, la gran portadora de Cristo, la gran Cristófora, la que lleva a Cristo en sus entrañas, la que va con prisas a la montaña y la que anuncia una alegría que no es ella, sino lo que va en sus entrañas, lo que va en su corazón. Que cuando la gente se encuentre conmigo, se encuentre con la misma alegría que llevaba Bernabé, que llevaban los grandes apóstoles, que llevaba la Santísima Virgen María, que puedan decir de nosotros que estaban admirados y sobrecogidos de las maravillas del Señor, del que nosotros somos testigos, del que nosotros anunciamos con nuestra palabra y con nuestra vida.